Durante siglos, la humanidad ha buscado una manera de acercarse a Dios. Algunos lo han intentado mediante sacrificios, otros, por medio de rituales, buenas obras, filosofías o disciplinas religiosas. Sin embargo, una pregunta sigue resonando en la conciencia de todo ser humano: ¿cómo puede un pecador estar en paz con un Dios absolutamente santo? Hasta este punto de Romanos, Pablo ha derribado toda falsa esperanza. Ha demostrado que los gentiles son culpables delante de Dios. También ha demostrado que los judíos, aun teniendo la ley, son igualmente culpables. Su conclusión es contundente: no hay justo, ni aun uno, Romanos 3:10. Humanamente hablando, el caso parece perdido. Pero entonces aparece una expresión que cambia el rumbo de la historia de la redención: pero ahora. Romanos 3:21. Estas dos palabras marcan el comienzo de la esperanza. No anuncian un cambio en el carácter de Dios, sino la manifestación plena de su plan eterno de salvación en Jesucristo. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Donde la culpa condenaba, la cruz abrió el camino hacia la reconciliación. Hoy contemplaremos la respuesta definitiva de Dios al problema más grande de la humanidad. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Romanos 3:21. Estas palabras representan un giro extraordinario. Después de presentar la incapacidad humana, Pablo dirige la mirada hacia la iniciativa divina. El Evangelio no comienza con lo que el hombre hace por Dios, sino con lo que Dios hizo por el hombre. La salvación no nació en Belén ni comenzó en el Calvario. Fue concebida en el corazón eterno de Dios antes de la fundación del mundo, Efesios 1, 4, 7, Primera de Pedro 1, 18, 20. Cuando el ser humano quedó completamente sin esperanza, Dios ya había preparado el Cordero. La cruz nunca fue un plan de emergencia. Fue el plan perfecto del Dios soberano. Muchos todavía viven intentando ganar el favor de Dios mediante esfuerzos personales. Sin embargo, el Evangelio anuncia que la salvación es un regalo inmerecido. No comienza con nuestra búsqueda de Dios, comienza con la búsqueda de Dios hacia nosotros. ¿Qué significa la expresión, la justicia de Dios? No se refiere únicamente a que Dios es justo en su carácter. Aquí Pablo habla de una justicia que Dios concede al creyente. No es una justicia producida por el esfuerzo humano. Es una justicia otorgada por gracia. Isaías declaró: todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, Isaías capítulo 64 versículo 6. Nuestras mejores obras jamás podrían satisfacer la perfección divina. Por eso Cristo vino como el único hombre perfectamente justo. Él obedeció donde Adán fracasó. Él permaneció santo donde todos nosotros pecamos. Él cumplió perfectamente toda la ley. Y esa justicia perfecta ahora es acreditada al creyente mediante la fe. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Este versículo destruye cualquier intento de compararnos con otros. La pregunta nunca es: ¿soy mejor que mi vecino? La verdadera pregunta es: ¿soy tan santo como Dios? Y la respuesta es evidente. Todos hemos fallado. La palabra griega para pecar significa literalmente errar el blanco. El blanco siempre ha sido la perfecta santidad de Dios. Nadie la ha alcanzado. No importa el trasfondo religioso, el nivel moral o el conocimiento bíblico. Todos necesitamos exactamente el mismo Salvador. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 3:24. Aquí aparece uno de los términos más importantes de toda la Biblia. Justificar no significa simplemente perdonar. Significa declarar justo. En un tribunal humano, un juez puede absolver a un inocente. Pero Dios hace algo infinitamente mayor. Declara justo al culpable porque otro ocupó su lugar. Eso fue exactamente lo que hizo Cristo. Él tomó nuestra culpa. Nos entregó su justicia. ¡Qué intercambio glorioso!
Pablo resume esta verdad diciendo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. La palabra, redención, evoca el pago realizado para liberar a un esclavo. El pecado nos mantenía cautivos. No podíamos romper nuestras cadenas. Pero Cristo pagó el precio completo con su propia sangre. Pedro escribe, fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Primera de Pedro 1, 18-19. En la cruz no hubo un pago parcial. No quedó una deuda pendiente. El Señor exclamó, consumado es, Juan 19:30. La obra quedó completa para siempre. Romanos 3, 25 declara que Dios presentó a Cristo como propiciación por medio de su sangre. La propiciación significa que el sacrificio de Cristo satisfizo plenamente la justicia divina. Dios no ignoró el pecado. No rebajó su santidad. No cambió sus estándares. El pecado fue castigado. Pero el castigo cayó sobre el sustituto perfecto. En la cruz ocurrió el encuentro más sublime de toda la historia, la santidad no fue comprometida. La justicia fue plenamente satisfecha. La misericordia fue derramada. El amor fue manifestado en toda su plenitud. Como declara el Salmo 85, 10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Pablo pregunta, ¿dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida, Romanos 3:27. Si la salvación dependiera de nuestras obras, siempre habría espacio para el orgullo. Pero cuando comprendemos que todo procede de la gracia de Dios, desaparece cualquier motivo de vanagloria. El creyente no vive diciendo, mira lo que hice por Dios. Sino, mira lo que Cristo hizo por mí. Toda la gloria pertenece al Señor. Pablo declara que Dios es Dios tanto de judíos como de gentiles. No existen dos evangelios. No hay una salvación para unos y otra para otros. Hay un solo Salvador. Un solo mediador. Una sola cruz. Una sola fe. Jesús mismo afirmó, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6. Pablo responde, en ninguna manera. La gracia no elimina la santidad. La establece. Cristo cumplió perfectamente la ley. Y ahora, unidos a Él, los creyentes somos llamados a vivir una vida que refleje el carácter santo de nuestro Salvador, no para ganar la salvación, sino porque ya hemos sido reconciliados con Dios. La obediencia cristiana no nace del temor al castigo, sino del amor agradecido hacia aquel que nos salvó. Romanos 3 nos invita a examinar el fundamento de nuestra confianza. ¿Descansamos en nuestros logros espirituales o en la obra consumada de Cristo? Cuando caemos, ¿corremos hacia el Salvador o tratamos de justificarnos por nosotros mismos? La paz con Dios no se sostiene por nuestro desempeño diario, sino por la justicia perfecta de Jesucristo, acreditada a todo el que cree. Esta verdad produce humildad, gratitud y una vida de adoración. El creyente sirve, obedece y persevera porque ha sido alcanzado por una gracia inmerecida. Llegamos al pie de la cruz, donde el Evangelio resplandece con todo su esplendor. Allí contemplamos al Hijo Eterno de Dios, santo, inocente y sin mancha, cargando voluntariamente el peso de nuestros pecados. El inocente ocupó el lugar de los culpables. El justo recibió la condena que nosotros merecíamos para que nosotros recibiéramos la justicia que jamás podríamos alcanzar. En el Calvario no triunfó la maldad sobre Cristo, triunfó el amor de Dios sobre nuestra condenación. La cruz no fue una derrota, sino la proclamación de la victoria del Cordero. Allí la deuda fue cancelada, la ira justa de Dios quedó satisfecha y el camino hacia el Padre fue abierto para todo aquel que cree. Por eso, nuestra esperanza no descansa en la fuerza de nuestra fe, sino en la perfección de aquel en quien creemos. Nuestra seguridad no depende de cuánto podamos sostenernos, sino de aquel que prometió no perder a ninguno de los que el Padre le dio.
Juan 6:39. Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra redención. Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra reconciliación. Cristo es nuestro acceso al Padre. Cristo es el centro del Evangelio, el cumplimiento de la ley y la esperanza de todas las naciones. Que al cerrar este episodio no admiremos solamente la profundidad de la doctrina de la justificación, sino que adoremos al Salvador que la hizo posible. Y que, como Pablo, podamos exclamar con gratitud y reverencia, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. La palabra transforma cuando se cree, se vive y se comparte. Gracias por acompañarnos en aplicando la palabra por fe para vivir las promesas. Si Cristo ha hablado a tu corazón, suscríbete, comparte este mensaje y continúa con nosotros en Romanos Explicado, donde descubrimos la riqueza inagotable de la palabra de Dios para vivir sus promesas por la fe. Hasta el próximo episodio.